Listo, pues empezamos. Bueno, vamos a hacer una breve explicación pues de lo que es la estrategia. Esta estrategia pues yo la llamo Trading ICT SMT Divergence Strategy. ¿Por qué el ICT? Por Inner Cycle Trader, que es Michael Huddleston. Este man básicamente vino a crear un lenguaje en cuanto a todo lo que se conoce hoy como trading, todo lo que ustedes de pronto habrán visto, eh, liquidez, o sea, estos términos como de liquidez, como de order block, fair value gap, break of structure, todos estos términos, la verdad que, pues según entiendo, los creó Michael Hudson, que es el dueño de la estrategia ICT. SMT, ¿por qué? SMT es Smart Money. eh, Divergencia, porque es una de las confirmaciones que usamos casi que obligatoriamente para tener una operativa. Y bueno, entonces ese básicamente es la traducción del nombre. Los creadores, yo aprendí esta estrategia gracias a TJR. TJR honestamente me parece que explica, o por lo menos que tiene videos en los que se enfoca únicamente en explicar. Michael Hudson yo creo que es mucho más... Uno tiene que indagar un poquito más para aprender con Michael Hudson. Michael Hudson se le da el nombre que se merece pues por haber creado la la estrategia, pero TJR para mí es el que mejor la explica en cuestión de uno por uno cada uno de los términos que necesitamos. Probablemente en algún momento vaya a ser un bootcamp. Yo, si de pronto les interesa, déjenme saber. Un bootcamp es básicamente un uno por una cada uno de los conceptos que tienen que aprender para saber un poco más sobre trading y para aprender a manejar bien los gráficos, por así decirlo. Entonces, bueno, básicamente esta estrategia se trata de entender cómo se mueven las instituciones a través de sus gráficos, es decir, que se busca la limpieza del gráfico, únicamente velas, mechas, tendencia y ya. No vamos a usar nada de indicadores, no vamos a ensuciar el gráfico con nada, ni medias móviles, ni indicadores, Fibonacci de vez en cuando, pero usualmente vamos a mantener nuestro gráfico bien limpiecito. Eh, entonces, bueno, empezamos. Esta debería estar dentro de las reglas, pero la puse acá únicamente para que ustedes sepan que hay dos horarios a través del año, es decir, horario de invierno, horario de verano. El horario de invierno va desde noviembre hasta marzo, no sé exactamente qué fecha de marzo, pero va desde el 3 de noviembre hasta marzo. Y durante estos mesecitos únicamente tenemos que estar conectados a partir de las 9:30, es decir, no necesitamos madrugar, no necesitamos matarnos, no necesitamos 8 horas en el gráfico para ser rentables, no, eso no es necesario. Necesitamos estar conectados todos los días a la misma hora en una sesión de Nueva York, que es esta sesión. De marzo hasta el 3 de noviembre, que es la fecha en la que cambia el horario, es a las 8:30, es decir, la gran mayoría del año vamos a estar levantándonos a las 8:30 a operar. Yo durante todo este año he levantado a las 8:30, ya están hace nomás 15, 17 días pues que hizo el cambio de horario y ya he podido descansar un poquito mejor porque yo hago varias cosas en la mañana. Pero bueno, eh, marcando zonas importantes, es decir, aquí ya vamos a empezar a lo que viene siendo nuestra operativa uno paso por paso. Es decir, nosotros vamos a ir a marcar zonas importantes. ¿Cuáles son nuestras zonas importantes? Vamos a ir a buscar el high de London y el low de London, el high de Asia y el low de Asia, el previous day high y el previous day low. Esas son nuestras 6 zonas importantes. Es decir, si London Sí, perdón, si London manipuló los lows de Asia, pero no se movió demasiado, estaríamos buscando que el precio en Nueva York nos muestre una dirección diferente. Pero lo principal es marcar nuestras zonas, marcar nuestros highs y nuestros lows. Los lows de la sesión anterior, que es Asia, perdón, que es Londres, los lows de la sesión anterior a Londres, que es Asia, y los lows del día anterior, que es Nueva York. En este punto en el que ya tenemos marcados nuestras zonas, vamos a esperar que uno de los dos lados sea liquidado.
básicamente marcamos nuestras zonas, 9:30 de la mañana hora Colombia, nos sentamos y esperamos. Nos sentamos a esperar a ver que alguna de nuestras dos zonas marcadas sea liquidada. ¿Qué es liquidada? Es decir, que el precio vaya y se tome la liquidez y baje. A partir de este momento se genera un bias. ¿Qué significa un bias? Un bias es definir un sesgo de movimiento. Entonces ese sesgo de movimiento tenemos dos puntos diferentes, o sea, por lo menos estos son los dos escenarios que yo más que nada opero y son los únicos dos escenarios en los que yo recomiendo operar honestamente porque la probabilidad de éxito, acuérdense que el trading siempre va a ser de probabilidades, no es un casino, pero mientras las probabilidades jueguen a tu favor, puedes tomar operaciones tranquilamente. Puede ser un 51% a 49%, pero ya el 51% es mayoría para nosotros de probabilidad de ganancia. Entonces, yo solamente opero con estos dos escenarios, considerando que esos dos escenarios son los que más alta probabilidad tienen de quedar en resultados positivos. Primer escenario, London Accumulation, New York Manipulation, Distribution. ¿Qué significa esto? Que Londres se mantuvo dentro de un rango de precios desde las 3 de la mañana hasta las 8:30, hasta las 7:30 de la mañana más o menos que abre la bolsa de de Londres. Se cierra la bolsa de Londres, entra la precesión de Nueva York, 8:30 o 7, 8, 8:30, 9, 9:30. A las 9:30 abre la bolsa de Nueva York y ahí estaríamos a la espera de una manipulación de highs o de lows y distribución en sentido contrario. Ya voy a entrar en especificaciones de cómo se vería ese escenario. El segundo escenario planteado, London Manipulation, Distribution, es decir, Londres teniendo el comportamiento que acabo de explicar en Nueva York. En este escenario de London Manipulation Distribution, lo que vendría a ser la sesión de Nueva York debería dar una corrección y una continuidad. Esos son nuestros dos escenarios clave. Si London se acumuló, buscamos que Nueva York manipule y distribuya. Si London manipuló, buscamos que Nueva York corrija y continúe. ¿Listo? Esos son nuestros dos escenarios iniciales. En el momento en el que identifiquemos uno de los dos escenarios, buscamos en confirmaciones Break of Structure, SMT Divergence y buscamos un Inverse Fair Value Gap o un FVG o equilibrio o Order Block. Cualquiera de las zonas que tenemos acá abajito la usamos para para entrar en el precio. Es nuestra única estrategia, básicamente. Miren que básicamente las cosas que tenemos que hacer realmente es mucho sobre esperar. ¿Por qué? Porque marcamos highs y lows y esperamos a que se liquiden. Apenas se liquiden, definimos un sesgo de movimiento, porque ahí ya sabemos, listo, se liquidó, esta no se liquidó, hay divergencia, podemos tener este escenario, vamos a esperar esto porque ya estoy viendo ventas. Es un ejemplo. Ese es el bias, definir un sesgo de movimiento. Apenas usted tenga un bias en la cabeza, únicamente se queda esperando por break of structure con divergencia en su dirección. Y apenas se la muestre, en el momento en el que se la muestre, vamos a ir a buscar alguna de estas confirmaciones, o inverse fair value gap, o fair value gap, o equilibrio, o order block. Cualquiera de las cuatro. Y en el momento en el que la toque, pum, entramos en compras o en ventas según el sesgo que ustedes tengan. Algunas reglas importantes que tengo yo para este tipo de operativa. Lo máximo son dos pérdidas al día, que no superen el 4% de la cuenta, es decir, por mucho, máximo un 2% por operación. Ya es mucho. Máximo dos trades también, o sea, no solamente que sean dos pérdidas, sino gané uno, perdí uno, me voy, gané los dos, me voy, gané uno y no veo más, me voy, perdí los dos, me voy, o perdí uno, entré y gané el siguiente, me voy. Máximo dos operaciones al día. Recomendable una, pero máximo dos. No operar fuera del horario institucional, es decir, eso era una de las reglas. Antes de las 9:30 no se toma un trade. De hecho, 15 minuticos después de las 9:30 no se debería tomar trade porque mientras
las organizaciones mientras las organizaciones acomodan sus flujos de dinero. No operar sin alguno de los dos setups, es decir, hoy me sucedió que simplemente vi un escenario rápido en la cabeza, un escenario tempranero y yo dije, puede ser, voy a operarlo, lo operé y en efecto no había un escenario así muy claro para haber operado y simplemente ¿qué fue el resultado? Stop loss y es completamente normal cuando uno se sale del plan, pero no operar sin ninguno de los dos setups, es decir, esperamos que se liquide un lado, el otro lado no se liquidó, break of structure, velas fuertes, SMT divergence, entonces vemos que el escenario se presentó de break of structure, el break of structure nos dejó un inverse fair value gap y el precio en un retroceso de 5 minutos llenó ese inverse fair value gap, entonces ahí nos montamos, en ese preciso instante nos montamos y ahí cuando nos montamos dejamos el precio abierto. Y aquí llegamos a nuestra siguiente regla. Nunca cerrar una operación. Se toma la operación y se deja. No se cierra. Y siempre fijar un stop loss. Es decir, siempre fijar un stop loss no tiene que ser un stop loss por encima de cierto nivel. No, usted puede dejar un stop loss alto. Simplemente alto, que usted diga, ok, yo creo que por acá el precio no va a llegar según mi análisis. Usted deja el stop loss por allá arriba. ¿Por qué? Porque si se le devuelve, usted va a tener ese soporte de pérdida. Usted no va a poder quemar su cuenta si usted siempre tiene un soporte de pérdida ahí. Usted la puede quemar, sí. Obviamente la puede quemar, de perdió, pero siempre con un stop loss. Si perdiste 10 veces y las 10 veces tuviste un stop loss de $100 y las 10 veces seguidas perdiste, vas a quemar la cuenta, sí. Pero vas a estar aprendiendo en que la gestión del riesgo es la parte más importante de ser un trader. Tú no puedes andar quemando el 5% de tu capital en un solo trade. Es tonto. O sea, si ustedes tienen, ejemplo, una cuenta de 10.000 y van a andar quemando 500 por trade, de puta, tómese 5 o 6 trades malos y vea cómo se le desaparece esa cuenta. Y no vuelve a crecer. O sea, crece, pero no crece tan fácil como baja. Entonces, vuelvan, empiecen a pensar bien en la gestión del riesgo, empiecen a pensar bien en dónde fijar sus stop loss, una zona en la que el precio no tome stop loss y se devuelva. Ejemplo, me acaba de pasar eso literal. Tuve una operación en la que fijé un stop loss, el precio que fue, me tocó stop loss y se fue en mi dirección. Entonces, eh, siempre fijen un stop loss, honestamente, es la mejor forma de no quemar unas cuentas porque, ejemplo, hoy había un día operativo con noticias. Simplemente uno puede estar operando y como el día operativo de noticias tiene movimientos diferentes a usualmente los ciclos de mercado, simplemente puede que el mercado no respete absolutamente nada de la estructura que estamos buscando y se vaya en dirección contraria y empiece y menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500 y esa no es la idea, porque ahí entra el pánico, entra el miedo y entra el susto, entra el rendirse y no es la idea. Pero bueno, ya que tenemos claras las reglas de trading, para mí estos dos escenarios son claves. Únicamente yo solamente opero estos dos escenarios. Hay veces en los que me desespero y de pronto meto operación sin querer, pero la gran mayoría de veces yo opero únicamente estos dos escenarios y ahora sí los voy a mostrar gráficamente uno por uno. Entonces vamos a empezar con London Accumulation, New York Manipulation Distribution. Entonces, con London Manipulation, Nueva York Correction, uy, la metí mal. Pero un segundo, la metí mal. Listo. Ahora sí. Eh, para la operación número uno, que es London Accumulation, Nueva York Manipulation Distribution, básicamente necesitamos que solo uno de los dos índices tome liquidez. ¿Cuáles son los dos índices? Se preguntarán. Únicamente vamos a estar operando SP500 y Nasdaq.
no más. No vamos a mirar ni oro, ni Bitcoin, ni DXY, ni el Dow Jones, ni Forex, ni mierda. Solamente vamos a mirar Nasdaq y SP 500. Vamos a tener media pantalla para el uno, media pantalla para el otro, o como les guste más, pantalla completa y van cambiando, como les guste más. Honestamente me importa un culo. Pero es esencial que únicamente nos fijemos en el Nasdaq y en el SP 500. ¿Y qué necesitamos? Que solamente uno de los dos, es decir, o el Nasdaq o el SP 500, tome la liquidez tanto de los highs o de los lows, no importa, pero que solamente uno de los dos la tome, es decir, que se vea más o menos de esta manera. Aquí estamos en Asia lows, London lows, Asia lows, London lows, Asia highs, Asia highs, London highs, bueno, ustedes más o menos entienden ya ese tema. El SP 500 viene, abre la sesión de Nueva York, 9:30 am, y después de eso viene y ¡pum! Se tomó la liquidez de los lows, reaccionó y volvió a subir. En este caso, esta zonita de acá, esto que se ve aquí, esta W, es un break of structure. Después de que se rompe este high aquí, acá hay un break of structure. Entonces, este escenario en el que se toma la liquidez y reacciona, se confirmaría nuestro primer escenario si el Nasdaq se mantiene por encima de esos lows y genera una estructura similar, una W hacia arriba, un break of structure hacia arriba. ¿Qué pasa en este momento y qué haríamos y por qué están las operaciones tomadas en el Nasdaq? En el momento en el que el SP 500 viene, toma liquidez y reacciona, es decir, el SP 500 es el índice que tiene la liquidez, es decir, el índice que tiene el dinero. Pero a nosotros eso no nos interesa es el índice que tiene la fuerza de movimiento. Es decir, en este caso, si el SP 500 fue capaz de venir y empujar el precio por debajo de estos lows y el Nasdaq no fue capaz de empujar el precio por debajo de estos lows, nos está indicando que el Nasdaq es quien tiene la fuerza del movimiento. ¿Por qué? Porque no fue capaz de tomar la liquidez. La liquidez fue tomada, sí, pero en el SP 500. El Nasdaq no fue capaz, se mantuvo fuerte. Es decir, que va a tener un impulso aún mayor, porque por encima de estos niveles de liquidez habían muchas órdenes de compra empujando el precio para que no se lo tomara. Y no se lo toma. En este caso, en el que no se toma la liquidez y genera un break of structure, el otro se toma la liquidez y genera un break of structure, es decir, estas Ws, ahí tomamos una operación, en el momento en el que se genera el break of structure y el stop loss por debajo de la liquidez. Ahí mismo, en el crecimiento de la vela del break of structure, nos deja o un Fair Value Gap, o un IFBG, o un Breaker Block, o un Order Block, o simplemente el 50% del crecimiento. Cualquiera de las confirmaciones nos sirve, pero ¿qué va a hacer el precio? Ir, rellenar esa confirmación existente, lo que les digo, sea Order Block, IFBG, FBG, Breaker Block, Order Block, la que sea. Y a partir de ahí aquí, en este sector de acá, en el retroceso de la reacción, si nos encontramos con otra divergencia, hay otra posibilidad de operativa. Este escenario nos brinda oportunidad para montar dos operaciones en un solo movimiento. Entonces, ¿cuáles son las cosas que necesitamos? Como ya les expliqué, que uno de los dos índices tome la liquidez. Esto significa divergencia. La divergencia en lower time frames, que es esta segunda operación de acá, una pequeña divergencia en el retroceso del movimiento inicial. Una pequeña divergencia en el retroceso del movimiento inicial nos da la oportunidad de montarnos otra vez en el precio, es decir, tomar doble operación. Necesitamos sí o sí un break of structure y necesitamos sí o sí velas fuertes. Básicamente el break of structure y las velas fuertes son los que nos van a indicar a nosotros
eh, que el escenario es real, que el escenario no es manipulativo, que el escenario no nos está tomando el pelo simplemente para sacarnos dinero, eh, que las velas fuertes nos demuestran que en efecto hay movimiento de dineros fuertes, hay flujos de dineros fuertes en el mercado y nosotros nos montamos con esos flujos de dineros fuertes en el mercado. Entonces, claro, ya tenemos el punto de entrada, ya tenemos la estrategia de entrada, ya tenemos el nivel de stop loss. Ahora, ¿hasta dónde llevamos el nivel de ganancia? El nivel de ganancia siempre se lleva hasta la liquidez de los highs que marcamos al inicio de la sesión. Es decir, el London High, el Asia High, el Previous Day High, eh, todos los highs que usted se encuentre de ahí para arriba cercanos, usted va a buscarlos. ¿Por qué? Porque si su índice no tomó la liquidez por debajo, va a ir a buscar la liquidez por encima. Los gráficos se mueven por liquidez. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Entonces hasta acá, esa es la explicación breve del escenario principal. Yo creo que la expliqué bastante bien y bastante sencilla para hacérselas clara. Ahora, el escenario 2. Este ya es un poco más complejo. Necesitamos London Manipulation, Distribution, New York Correction, Continuation. Necesitamos que London haya manipulado los lows o los highs y haya dejado una divergencia visible. Volvamos a este escenario sin ignorando las horas. Supongamos que London a las 4:30 de la mañana viene y se toma la liquidez en el SP 500. En el Nasdaq se mantiene por encima. Es decir, ahí ya vemos una manipulación en el horario de Londres. Una manipulación de Londres. Eso básicamente es lo que necesitamos. Que en la sesión de Londres se muestre la manipulación del precio. Que uno de los dos índices vaya, tome la liquidez de los lows o de los highs y el otro se mantenga por debajo de los mismos, por encima de los mismos lows o por debajo de los mismos highs. ¿Qué necesitamos a partir de ahí? Es decir, si London manipuló los highs, ambos índices, para confirmar este escenario de nosotros de Nueva York corrigiendo y continuando, en el momento en el que los highs sean manipulados o los lows sean manipulados, la liquidez del lado contrario debe ser tomada. Ya se los voy a explicar en gráfico. La liquidez del lado contrario debe ser tomada, es decir, London manipuló los highs del SP 500 y los highs de Nasdaq no fueron manipulados. Pero en el movimiento, listo, nos dejó una divergencia inicial, excelente. Pero en el movimiento, ambos índices debieron haber tomado su respectiva liquidez del lado contrario. Es decir, si se manipularon los highs, se deberían tomar los lows en ambos índices. Y si se tomaron los lows, se deberían tomar los highs en ambos índices. Esto para confirmar que Nueva York va a empezar a hacer una corrección. ¿Listo? De ahí empezamos la corrección al 50% de alguno de los dos índices. Es decir, en el momento en el que uno de los dos manipuló, ambos distribuyeron, ambos tomaron la liquidez de los lows, ahí empezamos a buscar lo que se llaman correcciones. ¿Qué son las correcciones? Básicamente vamos a agarrar el punto inicial del movimiento, el punto final del movimiento y vamos a esperar a que el precio vuelva hasta el nivel de 50%. Podemos usar Fibonacci, hay gente que lo usa en 61,8. Yo usualmente lo suelo usar en 50, ya para mí 50 es suficiente porque por encima de 50 es que nosotros vamos a estar buscando nuestro movimiento. Por encima del 50, básicamente. Es la única regla que hay en este escenario. Y por encima del 50 empezamos a buscar el escenario. ¿Cuál es? Break of Structure y divergencia. Nos montamos. Si hay algún retroceso a Fair Value Gap, a Inverse Fair Value Gap, a Order Block, a Breaker Block, a lo que sea,
y hay una divergencia en pequeños timeframes, nos volvemos a montar, nos da doble oportunidad de entrada tranquilamente este escenario también, pero lo importante es que encontremos estos escenarios y los sepamos leer. Ahora vamos a los gráficos para explicárselos de una forma mucho más sencilla. Como ya se dieron cuenta, esta es la sesión de Londres, toda la zona de acá, esta es la sesión de Londres, y venimos de este high, digamos que este high de por acá, de aquí de la esquinita de arriba, vamos a hacerle un dibujito. Este high de por acá es el high de la sesión de Nueva York. Este es el high de la sesión de Nueva York de ayer. Y lo que hizo London fue venir y manipularlo. London vino y dejó un higher high. Es decir, London vino, tin, lo manipuló y reaccionó. Pero ¿qué pasó con el mismo high en el Nasdaq? ¿Qué hizo? No lo manipuló, se mantuvo por debajo y dejó un lower high. Tin, tin. Aquí me hizo esto. Tin, tin, tin. Aquí me hizo esto. Son comportamientos completamente diferentes en el que en uno saca la liquidez, en el otro no. Es decir, ahí se manipula y se manipula en horario de Londres, en la sesión previa a Nueva York. Entonces, ¿qué hacemos qué hacemos en este momento? Nosotros nos sentamos 9:30 de la mañana a mirar el gráfico. Digamos que a las 9:30 el gráfico está por acá. El gráfico está por acá. Nosotros sabemos que Londres ya manipuló, que tenemos una divergencia bajista y que pueden pasar dos cosas. O que uno de los dos gráficos venga, tome la liquidez, el otro se quede por encima y nos vayamos en dirección contraria. O que ambos tomen la liquidez y empecemos a buscar este escenario. Si ambos toman la liquidez, marcamos con una herramienta pues que ya está como predeterminada ahí entre las opciones de TradingView, simplemente marcamos el 50% o agarramos un Fibonacci y le ponemos el 50% y lo ponemos ahí desde el inicio hasta el final de la tendencia, del movimiento, y empezamos a buscar las correcciones hasta el 50%. Esto es únicamente espera. 9:30, precio se tomó la liquidez, precio se tomó la liquidez, estamos a la espera del retroceso, empieza Nasdaq a retroceder al 50%, empieza el SP 500 también a retroceder al 50%. Y en este caso, ¿qué esperamos y qué estamos haciendo? En el momento en el que ya estemos en el 50%, ahí únicamente nos centramos a ver el escenario. ¿Cuál es nuestro escenario? Vuelvo y repito, nuestro escenario. Uy, quieto, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro escenario, break of structure más divergencia. Básicamente esto nos da la entrada. Es decir, tin, 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 break of structure. Y el otro, tin, 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 tin. Break of structure y divergencia. Aquí toma liquidez, aquí no toma liquidez. Y en el que no toma la liquidez es que tomamos la operación. Entonces volvemos a bajar. Aquí vemos que el precio después de tomar la liquidez a la apertura a la apertura en la apertura de Nueva York, la liquidez es tomada en ambos, es decir, no hay divergencia alcista por ningún lado. Viene, vuelve y toma la liquidez y viene y vuelve y no la toma, sí, aquí va a haber una divergencia alcista que va a ser una trampa de mercado. Pero ustedes se tienen que fijar es únicamente en la tendencia de los higher time frames. ¿Por qué? Porque si ya venimos con una tendencia marcada bajista, viene con liquidez y no nos mostró una divergencia en higher time frames para decir, ok, vamos a cambiar de dirección, únicamente continuamos con la misma dirección y buscamos que cuando toque el 50% y nos generen la W o la M, en este caso, el índice que no tome la liquidez en esa pequeña divergencia es el índice que vamos a operar en corto.
bueno, o en largo según al respectivamente. ¿Y qué es lo que estamos a la espera de que el precio haga? Simplemente un movimiento de estos en el que el precio viene y ¡puf! Y se va hasta acá. En el precio en el que después de en el precio en el que después de mostrar la fuerza se empuja fuerte hacia la dirección en la que nosotros necesitamos, montándonos perfecto en la continuidad de la tendencia. Esos son nuestros dos escenarios, esos son los dos escenarios que yo opero diariamente, esos son los dos escenarios que o sea, que si yo los veo no los dejo pasar, básicamente. ¿Por qué? Porque sé que tienen una muy alta probabilidad de ganancia, porque sé que son buenos escenarios operativos, porque sé que son escenarios limpios, es decir, que no voy a tener problema con dejarlos abiertos un buen rato, o sea, que se pueden mantener por acá, sí, se puede mantener, si se puede volver, sí, un poco, sí. Si toca stop loss, listo, ya, no podemos hacer nada, pero en probabilidades tenemos altas probabilidades de que por lo menos el precio venga y busque la liquidez anterior, la inmediatamente anterior, es decir, que tenemos un movimiento ya únicamente por encima de los highs que marcó el escenario, tenemos un movimiento casi de 1 a 3 en cuestión de por ahí 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos, media hora. Esos son nuestros dos escenarios, o por lo menos los dos escenarios que yo suelo operar a día. Obviamente yo entiendo que hay muchos conceptos como Break of Structure y FBG, Equilibrium, Order Block, liquidez, SMT Divergence, cosas que ustedes no entienden, pero este únicamente es un video para personas que ya conocen de mercados, que ya hacen trading y que simplemente están buscando una estrategia buena y que les pueda dar frutos. Honestamente, esta para mí es de las mejores estrategias que hay. Es sencilla. Miren que no hay muchas cosas que prestarle atención. Honestamente, son dos pasos una vez inicia la sesión. De 9:30 a 9:40 ustedes ya tienen marcadas las zonas importantes y ya tienen definido un bias. De ahí únicamente esperan a que el precio les hable, básicamente así se dice, el precio, esperan al price action, que el price action les hable, y según lo que ustedes vayan viendo en el price action ya tienen claro si es uno u otro de los dos escenarios. Si no es ninguno de los dos, analicen, únicamente quédense viendo, quédense viendo, quédense viendo, quédense viendo. Pero si ustedes no ven ninguno de los dos escenarios, simplemente cierran computador y se van. Si ustedes lo ven, lo operan y pierden, lo más probable es que simplemente los haya manipulado y vaya a dar el movimiento en su dirección, pero más adelante. Entonces, por eso es que yo digo dos trades únicamente. ¿Por qué? Porque si yo me desesperé un poco, tomé la operación y perdí. Listo. Se me devolvió, me liquidó. Entonces me quedo esperando. Listo, ya perdí una. Me quedo mirando. Vi otra vez el escenario. Pum, lo operé. Pum, volví a perder. Listo. Dos operaciones y me voy para la casa. Pero, ejemplo, metí la operación primera un poco desesperado. Perdí. La segunda operación la metí, pero tenía bien el sesgo, tenía bien la dirección, tenía bien el bias, tenía bien el escenario que se me estaba presentando, tenía bien leído los conceptos, tenía bien leído el mercado ese día. Entonces el primero lo perdí, listo, por desesperado, pero tenía clara la dirección del precio. El segundo, pum, buena dirección, ganamos el trade. Miren que lo único que ustedes tienen que aprender realmente en cuanto a conceptos de gráficos vendría siendo lo que es el break of structure, lo que es la divergencia, lo que es el IFBG, lo que es el FBG, lo que es el equilibrium, lo que es el order block. Este tipo de cositas, esas son cosas que ustedes sí o sí tienen que saber para entender de qué mierda le estoy hablando. Pero entonces, ahí ya les estoy dando los nombres. Pueden irse a estudiarlo o me pueden dar un tiempo a mí que yo voy a sacar un bootcamp y voy a explicar cada uno paso por paso qué es un high, qué es un low, qué es una línea de tendencia, qué es un break of structure, qué es una SMT divergence, qué es un IFBG, qué es un FBG, qué es un equilibrium, qué es un order block, qué es un breaker block, qué es London manipulation, qué es London accumulation, qué es Nueva York, que todo. O sea, voy a hacer un bootcamp explicando todo. Pero simplemente esta es la estrategia y era un video que quería grabar desde hace rato. Entonces, pues bueno, espero le haya servido. O bueno, no sé cuántas personas hay conectadas, pero espero que la persona que esté conectada
o las personas que les llegue este video en algún momento puedan aprovecharlo. Ojalá me hayan entendido. Intenté explicar todo como de la mejor manera posible para que no hayan pierdes. Y ya, vamos a hacer una última revisión de lo que ha sido la operativa de hoy. Hoy me fue como un hijo de puta. ¿Se puede creer esa mierda, brother? No, no. No, gonorrea.